Ahora nos vamos directamente a nuestro segmento semanal, al contacto vía videollamada con Martín Di Genaro, contador. Martín, buenas noches. Muchísimas gracias por el contacto, como cada jueves. Buenas noches, Candela, para vos, toda la audiencia. Bueno, esta semana con novedades tributarias. Sí, tal cual. Vamos a dar un poco de información. Ayer terminó el tiempo para hacer la recategorización de los monotributos, así que bueno, creo que hemos tenido un arduo trabajo todos los contadores para cerrar las recategorizaciones. Y bueno, un poco traer de información qué sucede si por ahí uno no la hizo, se olvidó, lo hizo, se recategorizó mal o no consultó por ahí a un profesional. Bueno, un poco este segmento es traer información, ¿no? Siempre es bueno, como siempre decimos, tener un orden de sus cuentas y eso le va a permitir que en materia tributaria pueda tener una mejor éxito ante una defensa, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Martín? Perdón que te interrumpa, justo que lo mencionaste. ¿Qué pasa con esas personas que se recategorizaron mal, que tal vez lo hicieron por sus propios medios y no han consultado a un profesional? Mira, si ARCA detecta que hay una incorrecta recategorización, que esto tiene que ver con que o no la hizo la recategorización y correspondería hacerla, o la hizo en menos de lo que ARCA tiene información, digamos, sea por su facturación, sus alquileres, sus movimientos de banco, sus consumos, etcétera, la sanción es una multa, que es el 50% del impuesto del valor mensual que le correspondería a ese ajuste, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lógicamente que después de esa multa el fisco acciona con alguna determinación de oficio, que esto es, te llega una comunicación al domicilio fiscal de ARCA. Por eso también, paréntesis, lo que estoy hablando, es muy importante recalcar siempre que el domicilio fiscal debe estar, digamos, como principal de las actividades de cualquier contribuyente. O sea, no es un domicilio más, es el domicilio de notificación, ¿no? Es el correo electrónico, ¿no? Entonces, volviendo al eje, digamos, del tema que estamos hablando, si en el caso que ARCA determina una determinación de oficio, la va a notificar a ese domicilio fiscal, le va a plantear la consecuencia del por qué hace una determinación de oficio o una exclusión, que puede llegar hasta una exclusión, y el contribuyente tiene 15 días hábiles para hacer su defensa, ¿no? Llegado a esos 15 días hábiles, por ejemplo, no se haya podido defender, bueno, tiene una instancia más, que es apelación fuera de término, y bueno, esperar que el organismo fiscal pueda llegar a valorar las pruebas que presente, ¿no? Pero bueno, es importante hacer las cuestiones que hacen, digamos, a mantener una conducta tributaria, ¿no? Bien, esas personas después de este proceso, ¿se les realiza la recategorización de todas maneras o quedan en la categoría previa y van a tener que esperar a la próxima para poder hacerlo? No, a ver, si una persona se recategorizó, o sea, hizo los cálculos, ¿no? Uh-huh. Y estaba en la misma categoría, digamos, no tiene la necesidad de haberse recategorizado. Claro. ¿Sí? En el caso que esa persona interpretó que no se debería recategorizar y ARCA, de alguna forma, entiende que sí, bueno, ahí empiezan las situaciones, ¿no? Que puede ser que le aplique una sanción, le puede ser que le haya determinado oficio, que le diga que tenga una categoría mayor, a la cual no se recategorizó, o en algunos casos la exclusión. Pero siempre, en todos los ámbitos del derecho tributario, digamos, hasta el derecho de defensa, ¿no? Bien. Entonces siempre va a haber posibilidades de que el contribuyente se pueda defender. Así que bueno, si no se recategorizó y ARCA ve algunos indicios, seguramente el domicilio fiscal va a llegar a alguna comunicación. Porque son todas estas fiscalizaciones que son sistemáticas, ¿no? El sistema va calculando en función de la situación, de los elementos que tiene, y lo compara con la realidad que tiene el contribuyente, y ahí surgen estas diferencias en el caso de existir, ¿no? Algo muy importante de llevarle a la audiencia, porque son pequeñas cosas que por ahí se desconocen, ¿no? Uno piensa a veces que por el solo hecho de poner la fecha de facturación en el monotributo, digamos el periodo en el cual se computa. Y adentro de la facturación, cuando uno lo hace, tiene un ítem del vencimiento que dice desde hasta, ¿sí? Y eso, digamos, es el que marca para el ingreso bruto del monotributo. Ejemplo, un profesional de la salud, es muy normal que facture en el mes de agosto, por ejemplo ahora, prestaciones de julio, ¿sí? Entonces las obras sociales le hacen poner que lo determine de esa forma su factura, o sea que le ponga fecha de hoy
pero que le figure del 1 de julio al 31 de julio. Bueno, a los efectos del cómputo del mes de ingresos para Arca es el mes de julio, no la fecha de facturación. Entonces esto por ahí produce distorsiones al momento de hacer el cálculo de la recategorización que uno tiene, en el lugar donde tiene que estar al momento de la recategorización. Entonces, no es fecha de factura, sino es fecha del periodo en el cual se devengó o se prestó ese servicio o se entregó el producto, ¿no? El que figura en la factura, desde hasta, ese es el que se computa, ¿sí? Bien, perfecto. Está bueno también ese dato para estar atentos, no Sí, porque sí, uno piensa otra cosa. Tal cual, eso es elemental, digamos, porque es una de las situaciones por ahí, lo que más vemos, digamos, en como recategorizaciones, digamos, o exclusiones justamente por ese motivo, ¿no? O sea, por no tener en cuenta esta situación. Bien, por ese lado tenemos recategorización de monotributo. Martín, ¿qué otras novedades tenemos esta semana? Bueno, respecto, para cerrar el monotributo también, que no es del monotributo, sino para el régimen general también, pero es un gran cambio que hay, es que respecto a los honorarios de los directores de la SRL, de los socios administradores de la SRL, de los directores de las sociedades anónimas. Históricamente, cuando se regulaban honorarios, esos se regulaban por asamblea, digamos, y se determinaba su pago, ¿no? Bueno, a partir de ahora, por una resolución que es la 5824, van a tener que facturar. ¿Qué tendrá que ver con el monotributo? Que bueno, que aquellos que tengan la condición de responsable del régimen simplificado, o sea, el monotributo, y perciban estos honorarios, van a tener que facturar, digamos, sus honorarios por el método electrónico. Se van a tener que inscribir con esa actividad y es la única forma que van a estar documentados sus honorarios, ¿sí? Eso es un cambio importante, digamos, también en la materia tributaria, porque bueno, si bien por ahí es para poco segmento de la audiencia, pero es importante transmitir que hay un cambio, ¿no? Bien, perfecto. Sí. El otro cambio importante que existe es que, bueno, esto creo que le va a ser de utilidad a varias personas de la audiencia, ¿no? Que tiene que ver con el incremento en las deducciones personales, mínimo no imponible, y todas las deducciones que tienen que ver para el impuesto a las ganancias cuarta categoría. El impuesto a las ganancias cuarta categoría es aquello que grava a las personas que trabajan en relación de dependencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía antes de la sanción de la ley, antes de la 27743, antes del 2025, digamos? Uno tenía la reforma de estos montos, digamos, la actualización, y por un año, digamos, no se actualizaban. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? En épocas inflacionarias, porque seguimos con inflación igual, digamos, aumentaban los salarios, pero no aumentaban los montos de deducción del impuesto a las ganancias. Entonces nos encontrábamos que personas que trabajaban en relación de dependencia, a lo mejor les afectaba el impuesto a las ganancias y por el efecto de la inflación cobraban menos, ¿sí? Claro. Entonces, a partir de ahora, digamos del 2025, cada semestre, conjuntamente, digamos, por tomarlo como paralelo al monotributo, con el mismo tiempo, se ajusta por inflación, digamos, estos importes, ¿sí? ¿Estos qué son los importes? La ganancia mínima imponible, lo que es toda la carga de familia, si es el cónyuge, el hijo menor de 18 años, el hijo discapacitado, bueno, sí, deducciones especiales, como también el alquiler de la casa habitación, el personal doméstico, bueno, todo eso se va incrementando, digamos, en las deducciones. Las deducciones son aquellos parámetros que la ley de ganancias le permite deducir, está bien, al trabajador para que pague menos impuestos a las ganancias, ¿sí? Bien, claro, para que no le afecte el sueldo al trabajador, básicamente. Exacto, porque había una distorsión antes de esta sanción de la ley que se ajuste por inflación cada 6 meses. Antes teníamos que esperar prácticamente 14 meses para que se haga la actualización. Claro. Y con épocas inflacionarias que hemos tenido en Argentina hace 3 años atrás elevadas, se distorsionaba mucho el salario de los trabajadores. Entonces, bueno, a partir del 2025 esto se va actualizando. ¿Cómo es la forma de informar? Que también es bueno llevarla a la audiencia, es por medio del CIRADIC. El CIRADIC es la comunicación que tiene el empleado con el empleador. Eso lo hace mediante la clave fiscal, que hoy es muy sencillo. Antes era más problemático porque se sacaba en agencia, hoy se hace con la app, digamos, en el teléfono. Le va a pedir validar ciertos datos, va a tener la clave fiscal, ingresan a la página y en el CIRADIC va cargando uno todos los datos de las deducciones personales. Si tiene un hijo, los datos del hijo, lógicamente que tiene menor de 18 años, si hace algún tipo de donaciones admitidas,
también. Si paga, por ejemplo, los intereses de los créditos hipotecarios, lo puede también deducir. Si tiene un empleado doméstico registrada, lo puede deducir. Bueno, todo eso se va cargando en el CIRADI, envía mediante un botón, el empleador lo recibe y la parte liquidativa de sueldo de esa empresa le toma todo lo que el trabajador ha informado, los efectos de calcular el impuesto de las ganancias. Entonces, bueno, es muy importante, atentos, todos los que están en relación de dependencia y le estén reteniendo el impuesto de las ganancias, seguramente empiecen a ver que va a retener un poquito menos porque se han actualizado las tablas, ¿no? Bien, Martín, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, por la información, como siempre, y nos vamos a reencontrar el jueves que viene con más información, con más temas. Sí, perfecto, vamos a ver qué va surgiendo y siempre hay novedades. Mantenernos siempre informados y bueno, es lo pasano para todos. Así que bueno, acá estoy para hacer la columna el jueves que viene. Martín, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Estábamos en contacto con Martín Di Genaro, contador, en este caso con novedades tributarias de la semana para que toda la audiencia tenga en cuenta y siempre estar informados, ¿no? Que nunca está de más para evitarnos cualquier otro tipo de inconveniente que puede surgir con respecto a este tema.